Entonces vamos a dar inicio a nuestro seminario 3 horas que vamos a tener ahorita, la obra médica misionera, el método divino o el método que ha sido establecido por Dios. Entonces vamos a avanzar a la primera diapositiva, por favor. Tenemos aquí el texto bíblico porque vamos a ver la primera parte de nuestra temática de hoy. Lo hemos seleccionado de esta manera. Yo les estaba comentando que prácticamente el seminario consta de 9 tópicos, son 9 horas, una hora por cada tópico, pero vamos a tratar de resumirlo, y en la primera parte vamos a abarcar nuestro ejemplo, la comisión y quién es un médico misionero. Entonces vamos a avanzar, vamos a ver la primera parte, que es Cristo como nuestro ejemplo en la obra médica misionera. Texto bíblico, tenemos 2. Las páginas en la línea en color amarillo son las páginas que usted va a encontrar ahí en su manual médico misionero, es decir, para abundar más, porque yo les estoy mencionando que es un resumen prácticamente, en 3 horas no vamos a abarcar. Así que de las página 194 y página 330 viene hablando en su manual sobre el gran modelo, Cristo Jesús como médico misionero. Entonces leemos la primera cita de Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19 en la comisión, o cómo es de que Jesús es el gran médico misionero. El Espíritu del Señor, dice, es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado y puse las coloraciones ahí para que veamos qué vino a hacer el médico misionero: a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a los cautivos libertad, a los ciegos vino a darles vista, vino a dar libertad a los quebrantados, y también vino a predicar el año agradable a Dios. Desde este primer texto, en la comisión que él tuvo y siendo nuestro ejemplo, no solamente, y aquí es donde, hermanos, vamos a empezar a expandir un poco el concepto que tenemos de la obra médica misionera, que es solamente para una atención física o cuando hay un problema de enfermedad en una persona, porque siendo el ejemplo y el gran médico misionero, sanó al quebrantado de corazón. ¿A qué se está refiriendo eso? ¿Problema qué? Sí. A libertad a los cautivos que estaban aprisionados en el pecado, al ciego físico le vino a dar vista, pero también al espiritual vino a dar libertad al que estaba quebrantado por hábitos, tanto en el aspecto físico como en el espiritual, y para predicar un año agradable del Señor. Cuando leemos Mateo capítulo 4 y capítulo 9, se mencionan las 3 características que sobresalieron en el ministerio de Jesús, que era enseñar, predicar y sanar. Eso grábelo en su mente. Aquí yo sé que algunos lo conocen, pero esto es pregunta para futuro examen. Las 3 cosas que se destacaron en el ministerio de Jesús fueron... Ok, ahora vamos a ir al siguiente. Fíjense bien, enseñar, predicar y sanar, pero todos conocemos la cita del ministerio de curación, donde menciona que Jesús se dedicó más a ¿qué? Dentro de enseñar, predicar o curar, ¿a qué se dedicó más? Sí, en el curso de su ministerio dice, dedicó Jesús más tiempo a la curación que a la predicación. Pero dentro de la curación y predicación nos hace falta una cosa más, que estaba en el texto anterior. ¿Cuál era? Habían 3 cosas que hizo en el ministerio, pero aquí solamente se destacan 2. Enseñar. ¿Dónde quedó la enseñanza? ¿Será que la quitó también y se dedicó solo a curar? Porque predicó, pero no mucho. ¿La enseñanza dónde quedó? Vamos a ver entonces, ¿dónde quedó la enseñanza? Vamos a ver la diferencia entre predicar y enseñar. Todos debemos tener el concepto, predicar y enseñar son 2 cosas diferentes. El origen de la palabra predicar, keruso, y enseñar viene del griego didascalía, con un significado diferente. Predicar es proclamar, pregonar, hacer notoria en voz alta algo para que llegue al conocimiento de todos. Cuando hablamos de enseñar, es un tanto diferente, porque aquí se trata de una instrucción, de un mostrar, de un capacitar, de un enseñar y conducir al hombre a una experiencia más práctica. Por eso ahí me gusta utilizar figuras, porque de esa manera queda un tanto más ilustrativa para poder ver la diferencia entre enseñar y predicar. Ahora miramos el texto que leímos anteriormente, donde dice Jesús se dedicó más ¿a qué?
A curar y no tanto a qué. ¿Y dónde quedó la enseñanza? Vamos a ver dónde quedó la enseñanza en el siguiente texto, en el siguiente párrafo. Ok, gracias. Fíjense bien aquí porque vamos a copiar al modelo en todo momento. Dice aquí, mientras enseñaba y sanaba, esto es lo que nos vamos a enfocar en este texto, que Jesús mientras sanaba también ¿qué cosa hacía? Enseñaba. Nunca, fíjense bien, nunca Jesús sanó sin enseñar. Cristo, el gran médico misionero, es ¿qué cosa? Nuestro ejemplo, y en su ministerio curar y enseñar cómo estaban. Es decir, otra vez volvemos a repetir porque es el ejemplo el que estamos estudiando porque nosotros vamos a dedicarnos a esta obra. Y no se trata solamente de ir a hacer tecnicismos con un paciente, sino a enseñar también, porque curar y enseñar, como el ejemplo nos los dio, siempre en el ministerio de él estuvieron vinculados y estrechamente. Eso hace como que está más íntimo estas dos cosas. Hoy estos no deben separarse. Ahí vamos a tomar una lección para nosotros. El Salvador, Ministerio de Curación, página 2, dice, aprovechaba cada curación que hacía para sentar, principios divinos en la mente y en el alma. Es decir, que no se iba vacía esa persona. ¿Recuerdan cuando en un encuentro Jesús le dice, vete y qué cosa? Y no peques más, ¿para que qué? Para que no vaya a venir algo peor. Entonces, ¿sabía qué cosa es lo que le había pasado? ¿Qué era lo que iba a evitar ahora? Entonces, Jesús tuvo que haber dado alguna instrucción. Sentaba principios divinos en cada curación que él hacía. Bueno, entonces, dice Ministerio Médico, a todo obrero médico misionero, se me ha instruido a decir, ahora seguid a vuestro jefe, porque Él es el camino, Él es la verdad, la luz y la vida, y su ejemplo es el que nosotros debemos de seguir como verdaderos médicos misioneros. Es decir, no es la hermana Beatriz, porque ella se puede equivocar y ella no puede estar a la altura de lo que Dios desea. Así que el consejo es de que todos debemos de mirar y seguir al jefe y seguir el ejemplo del médico misionero. Ministerio Médico dice, Cristo está ante nosotros como el hombre modelo. Este texto a mí me encanta, me fascina, y yo creo que a todos nos debe de gustar, a todos los que vamos a trabajar en esta obra. Él es el hombre modelo, Él es el gran ¿qué? El gran médico misionero. Es un ejemplo para todos los que quieran seguirle. Por eso estamos iniciando con esta parte a Cristo como el gran modelo, Cristo como el gran médico misionero. Así que vamos a entrar entonces, recuerden que estamos haciendo un resumen nada más. Vamos a hablar entonces acerca de la comisión. Ya miramos al modelo, ahora vamos a ver qué cosa pide Dios de cada uno de nosotros. Vamos entonces al texto, otra vez en la comisión del manual, página 331, el manual que tienen, abunda más a partir de la página 331. Mateo 28, 18 al 20 es significativo. Es una cita que siempre se ha mencionado para instar y para estimular a la obra misionera dentro de la iglesia. Pero ahora quiero que prestemos mucha atención de qué manera el libro de Mateo está descrito o tiene su amplitud en el espíritu de profecía. Pero vamos a darle lectura primero a la cita de Mateo, capítulo 28, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, esta es la gran comisión que casi todos lo sabemos de memoria. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Texto que, como ya dije, se hace o se menciona, se cita para estimular a la obra misionera. Pero ahora escuchen lo que dice el Espíritu de Profecía en relación a ese texto de Mateo que acabamos de leer. Consejos sobre la salud es este libro, página 510. Todavía
no se ha comprendido la amplitud de la obra médica misionera. Fíjense bien, hermanos, porque siempre he dicho, en relación a la obra médica, como que el concepto lo tenemos muy estrecho. No hay amplitud en lo que Dios desea que hagamos dentro de la obra médica misionera. No la hemos comprendido en su amplitud. El trabajo médico misionero que se nos llama a realizar es el mismo que Cristo bosquejó para sus discípulos en la comisión que les dio justamente antes de su ascensión. ¿Qué decía el mandato? Vamos a recordar Mateo, lo que acabamos de leer. ¿Cuál era el mandato? Ok, ¿qué abarca eso, hermanos? Significa mucho más que tocar la puerta y entregarle un folleto. Significa mucho más que eso. Esto viene primero y después venía la cita. Es decir, usted cuando lea Consejos sobre la Salud se va a encontrar con Mateo, y terminando Mateo o en relación a Mateo es que habla este pensamiento donde dice el trabajo médico misionero que se nos llama a realizar es el mismo. Es decir, que cuando Jesús le habló a los discípulos, ¿cuál era la comisión para ellos? La obra médica misionera. ¿Para quién? Para los discípulos, para los discípulos. Ahora, ese método que Jesús les dio a los discípulos y que se nos da también a nosotros el día de hoy, dice aquí, Consejos sobre la Salud es este libro, Ministerio de la Bondad es el otro libro. Están las páginas aquí, todos estos textos lo van a encontrar en los libros que tenemos como texto para el curso. La comisión divina no necesita ningún cambio, no se puede mejorar el método de Cristo para presentar la verdad. ¿Qué método fue la comisión para los discípulos? La obra médica misionera, y para nosotros es la misma. Manifestó simpatía, y aquí otra vez vuelve a describir lo que concierne a la obra médica misionera. Más adelante vamos a estar viendo todo lo que abarca la obra médica misionera, pero yo quiero llevarlos desde ya para que vean por la Biblia o por los textos del Espíritu de Profecía qué tanto hizo Jesús como médico misionero. Manifestó simpatía por los desanimados, los que soportaban cargas pesadas, y también por los oprimidos. Les dio de comer al hambriento, sanó al enfermo, anduvo constantemente haciendo el bien por todas partes. A veces, hermanos, o no es que a veces, la gran mayoría nos hemos centrado en esta parte solamente cuando hablamos de obra médica misionera, y por eso es de que, pues tengo que repetir esto, hermanos, y no me gusta mucho, pero quiero que rompamos esos conceptos que tenemos tan estrechos y cortos de la obra médica misionera, de que yo tengo que andar por un lado con las toallas y por el otro lado con la arcilla y el barro para hacer aplicaciones, tecnicismos, como le llamaba el doctor Jackson, el director de un instituto de salud en Tennessee, que se me parece que es sumamente centrado en lo que es la obra médica misionera. ¿Qué dice aquí? Desanimados, los que llevan cargas pesadas, oprimidos, hambrientos, enfermos, haciendo el bien. ¿Cuándo? ¿O dónde? ¿Ok? Y escuchen aquí, porque al ratito nos vamos a encontrar otra vez con esto mismo, pero en otras palabras. Interpretó el Evangelio para los seres humanos mediante todo el bien esto que realizó por medio de sus palabras y por medio de los actos de bondad. La mejor interpretación del Evangelio, ¿cuál es? Todo lo demás, todo lo que está haciendo, ese es el Evangelio. Muy bien, se está captando la idea. Ok. ¿Qué pasa cuando trabajemos siguiendo el modelo? Ministerio Médico, página 325. Las puertas que han estado cerradas para que el que solamente predica el Evangelio, es decir, estamos en el púlpito, dice, pero al que trabaja la obra médica misionera se abrirá, dice, siempre que se trabaje con inteligencia y sabiduría. Dios alcanza el corazón por medio del alivio del sufrimiento físico. ¿Cuán lentos son los hombres para comprender la preparación que Dios hace para el día de su poder? En ese párrafo, hermanos, en esa línea, esas 2 líneas, 3 líneas, hay profundidad de pensamiento. ¿Saben lo que está diciendo? Somos muy lentos para poder comprender la preparación que Dios hace para el día de su poder. ¿Cuál es el día de su poder? ¿Cuándo se va a manifestar el poder de Dios? Cuando su pueblo se ponga en acción. Porque de otra manera Dios quiere manifestar el poder, quiere hacer milagros, pero nosotros estamos sentados.
o estamos durmiendo y no puede manifestar su poder Dios. Dios obra hoy, dice, para alcanzar los corazones de la misma forma como lo hizo cuando Cristo estuvo sobre esta tierra. Al leer la palabra de Dios, vemos que Cristo incluyó, ¿qué cosa, hermanos? ¿Lo pueden decir? Qué interesante, ¿verdad? Por eso decía el texto anterior, Cristo el gran jefe, Cristo el modelo, Cristo el gran médico misionero. Bueno, esta es una parábola, la parábola de la cena, encuentra en el libro de Lucas, del capítulo 14, del 16 al 24. La gran mayoría estamos relacionados con esta parábola. Es un hombre, voy a sintetizar ahí, pero pueden anotar la cita, usted puede darle lectura posteriormente en casa. Lucas nos habla de esta parábola de un hombre que hace una grande cena y manda a sus siervos y dice, pues vayan y conviden a todas las personas, pero en primer lugar, vayan, invite, dice, convide, para que todos vengan porque ya la cena está preparada. Así que los siervos van a hacer las invitaciones para que otras personas vengan y consuman esa cena que se ha preparado. Pero resulta que uno de los invitados dijo, pues a mí me disculpan, pero yo compré una hacienda y necesito ver esa hacienda. Así que lo siento, pero no puedo ir a esa cena. El otro había comprado bueyes y por lo tanto también se excusó y dijo, pues tengo que ir a mirar los bueyes porque los acabo de comprar. Al otro que habían invitado dijo, pues también a mí me disculpan porque yo me acabo de casar y tengo que estar pues con la persona con quien he contraído nupcias y por tanto no puedo ir. Así que los siervos regresaron, dieron el informe y le dijeron, bueno, pues estas personas que tú invitaste no pueden venir. Así que vaya entonces, dice el Señor, pero ¿cómo ahora? Estaba un poco como, estaba enojado y le dijo, ahora vayan por las puertas, por las calles de la ciudad, por las plazas. Ahora, ¿a quiénes invitó? Ahí está en el texto, ¿ok? Ayúdenme. Ok, y entonces dijo el siervo, pues ya invité a los cojos, a los mancos, a los ciegos, y el Señor dijo, le dijeron los siervos, ya está como tú mandaste, pero todavía hay espacio para que puedan venir más convidados. Entonces el Señor otra vez vuelve a mandar a los siervos y les dice, ahora vaya por el camino, vaya por los vallados y fuércelos a entrar para que se pueda llenar y todos puedan disfrutar del banquete. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron llamados, es decir, los primeros, iba a gustar la cena preparada. ¿Quiénes eran los primeros invitados? Pregunta la iglesia. A ver, ¿perdón? Sí, la nación judía, exactamente, los que habían recibido el mensaje. Los segundos invitados, el ministerio de la bondad, aquí está la cita, dice que era la clase pobre, los que tenían hambre, los indigentes, los cojos, los mancos, los ciegos, porque ellos no estaban absorbidos en esas cuestiones que los primeros, por lo cual habían rechazado la invitación. Y la tercera invitación que se hace por los caminos y por los vallados es para los paganos. Interesante, ¿verdad? Primero es para nosotros que recibimos, pero después dice, pues ahora vayan con la gente pagana que no tiene el mismo conocimiento, aquellos que están lejos, aquellos que están cerca, y por la bondad y la longanimidad de sus mensajeros, la invitación es un poder compulsor para levantar a los que están sumidos en las últimas profundidades del pecado. Es decir, que aquí abarca también aquellos que han caído en vicios y que están fuertemente atados por ellos y no los pueden romper. Ahora, yo creo que la gran mayoría, ya lo mencioné por aquellos que no teníamos idea de la cena, de esta invitación, de la parábola de la gran cena. Pero ahora, los que ya tenemos un poquito de idea de esta parábola, quiero invitarlos a que veamos el siguiente texto, que vamos a ver con qué hace relación la parábola de la gran cena. Fíjense bien lo que dice el Espíritu de Profecía. Otra vez, Ministerio de la Bondad, libro de texto, página 127. ¿Por qué? Es una pregunta, dice. ¿Por qué no se ha entendido por la palabra de Dios que la obra hecha en la línea misionera médica es un cumplimiento del texto donde viene la parábola de la gran cena? ¿Comprendemos el asunto? El cumplimiento de la parábola de la gran cena va a tener cuando la obra médica misionera comienza a trabajar. Es prácticamente la practicidad de la invitación a la gran cena.
¿Quién lo cumple? La línea de la obra médica misionera. Esta, dice, es una obra que debiera hacer las iglesias de cada localidad, al norte, al sur, al este, al oeste. Se les ha dado a las iglesias la oportunidad de responder a esta obra, pero las iglesias ni del sur, ni del oeste, ni del este han hecho esa labor, y por eso dice, ¿por qué no lo han hecho? Alguien tiene que cumplir esa comisión. ¿Qué les parece, hermanos? Esta parábola va a tener su cumplimiento cuando la obra médica misionera tome lugar y nosotros como miembros hagamos la obra médica misionera. Vamos a entrar entonces a esta parte, que es la tercera. Lucas queda para estudio, hermanos. Comprendamos allí, leamos Palabras de Vida del Gran Maestro, donde viene más amplitud en relación a esto. ¿Quién es un médico misionero? Voy a invitar a que participen. ¿Quién es un médico misionero, hermanos? ¿Podemos? ¿Y estos? A ver, dos opiniones. ¿Quién es el médico misionero? ¿Estos o estos que están incógnitos? ¿Quién es un médico misionero? Nosotros ya sabemos que son médicos del Estado. Ok. Pero estos ya están en la misión. Los misioneros no solamente tratan de curar el cuerpo, sino el alma. Ok. A un modo de ver. Misioneros. ¿Ese es el médico misionero? Y andar predicando lo que su papá haciendo. Ok, vamos a ver entonces. Vamos a ver, Mateo, esta es la cita bíblica, para cada sección hemos puesto un texto. ¿Quién es un médico misionero? Usted tiene la amplitud en su libro, el manual del ministerio médico, en la página de la 59 hasta la página 63, usted va a encontrar allí en ese libro, en su manual, hablando de quién es un médico misionero. Y yendo, parte de la comisión, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, porque de gracia recibisteis, entonces dad de gracia. ¿Para quién es dicho eso? Para nosotros, ¿ok? Entonces vamos a ver quiénes son llamados a realizar la obra médica misionera. Ahora, en primera instancia, todos los escritos, o la gran mayoría de los escritos del Espíritu de Profecía, va directamente para los profesionales en el área de la salud. ¿Okay? Esto lo tenemos que tener bien claro, porque pueden ser médicos, pero no precisamente son misioneros. Así que el llamado a los médicos de profesión dentro de nuestras organizaciones era un llamado para que fuesen médicos misioneros de carácter evangélico. ¿Okay? Todas las instrucciones mayormente es dado para ellos, pero de allí mismo surge también la aplicación para todos los médicos misioneros que no la ejercemos de manera profesional. ¿Quiénes? Y comencé de arriba para abajo, ¿ok? Porque dentro de nuestra organización hay liderazgo, por lo tanto, quienes comienzan aquí, o por ejemplo, es los ministros o los pastores. Consejos sobre la salud, es este libro, página 534 y párrafo 3 dice, quiero decir que la obra médica misionera es la obra de Dios y el Señor desea que quienes todos sus ministros colaboren en este sentido. ¿Qué quiere decir? Que es fácil, hermanos. Es decir, soy ministro y entonces allá que la iglesia se mueva. Eso es muy diferente a estar involucrado dentro de la obra médica misionera. Ahora, evangelismo no es libro de texto, pero libro que yo cite que no está dentro de los que son del curso, podemos ir al internet, teclear Libre Evangelismo, Elena G. de White, y ahí nos va a salir en PDF todos los libros que vamos a citar que no sean parte del curso. Evangelismo 381.3 dice, o párrafo 3, nunca, y fíjese, este pensamiento es muy importante dentro del ministerio pastoral. Nunca, dice, seréis ministros de acuerdo con el orden evangélico. Yo digo que es bastante importante. ¿Cuál es el medio donde trabaja el pastorado o el ministerio? Es en el orden evangélico. Porque ¿cuál es la comisión o el punto que se quiere alcanzar? La salvación de las almas. Así que es evangelístico.
Pero dice, nunca un pastor va a ser ministro de acuerdo con el orden evangélico hasta que manifieste un decidido interés en la obra médica misionera, el evangelio de sanar, bendecir y fortalecer. Hay muchos ministros, muchos pastores, pero si los pastores o ministros no están trabajando en la obra médica misionera, es incompleto ese ministerio evangélico. Ahora, por eso cuando hablamos de obra médica misionera, profesionales con bata blanca sí, pero también los pastores y los ministros son llamados a laborar en la obra médica misionera. Ministerio médico, página 317. La obra médica misionera debe estar ligada con el ministerio del evangelio, es decir, no se separa. Tienen que estar unidos la obra médica misionera y la parte evangelística, la obra que realiza el pastorado. Bueno, ¿quiénes más? Testimonios, tomo 7, página 62, pero también está en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, párrafo 785. Este está dentro de los libros que tenemos que tener en el curso. Hemos llegado a un tiempo cuando, ¿qué? Todo miembro de la iglesia debe actuar en la obra médica misionera. Fíjense, siempre que hacemos la invitación para reclutar, para que podamos estudiar y para que se pueda armar la obra médica misionera, yo sueño con que toda la iglesia va a responder al llamado. Siempre que leemos este pensamiento y decimos, hemos llegado al tiempo cuando todo miembro de iglesia debe actuar en la obra médico misionera, pienso que todos van a venir a prepararnos en esta obra, pero resulta que no es así. ¿Por qué? Sí. El dueño de la casa invitó, No todos. acabo de casar, todos tienen una excusa. Una excusa. Nadie puede. Sí. Y los que pueden, de verdad, tienen dificultades. O sea, ¿me entiendes? O sea, Sí. todo el mundo está ocupado y Dios quiere que todos nos involucremos en la obra misionera. Así que ahí cabría el pensamiento de que todos son llamados y pocos escogidos, no porque Él haga acepción, sino porque nosotros decidimos de esa manera. El mundo, hermanos, se ha convertido en un lazareto. El lazareto era un lugar donde se llevaban a los enfermos para estar en revisión y que no contagiaran. Bueno, el mundo ya se convirtió en ese lugar donde están depositados todos los enfermos, llenos de víctimas, tanto de enfermedades físicas como también que espiritualmente. Por eso Isaías dice que desde aquí, ¿a dónde? Todo es, ¿qué cosa? Es podrida llaga, hermanos, todo está enfermo en el ser humano. Por doquiera, dice, la gente está pereciendo por falta de conocimiento de las verdades que nos han sido encomendadas. Está hablando en el contexto de salud, desde luego está implícita el asunto de la salud espiritual, pero a estas verdades están relacionadas con el asunto de la obra médica misionera. Los miembros de la iglesia, dice, necesitan despertar y darse cuenta de su responsabilidad de impartir estas verdades. Hermanos, nos ha dado un mensaje, pero nosotros no reaccionamos. El mundo está pereciendo, el mundo se está muriendo de enfermedad, de dolor, de angustia, y nosotros no respondemos, ¿verdad? No respondemos. Ahora fíjense cómo termina este pensamiento diciendo, en el tiempo actual, ocultar nuestra luz, ¿qué cosa es? No es algo grave, es algo gravísimo. ¿Qué quiere decir? Que se acentúa, ¿verdad? Que se hace mucho más grande, que en este tiempo nosotros tengamos que callar este mensaje de salud que Dios nos ha dado. Interesante, así de que ya vamos. Ministros, ¿quiénes más? Cada miembro de iglesia, hermanos, cada miembro de iglesia. Vamos a ver quiénes más entran como médicos misioneros, jóvenes y niños. Evangelismo, página 378 dice, los jóvenes y señoritas debieran prepararse para dedicarse a la obra misionera médica como médicos y enfermeras. Ahora, profesionales. No, también dentro de en una preparación que no necesita, bueno, desde luego, si la persona tiene las posibilidades de prepararse, porque estaba leyendo ahí en el manual, ustedes van a encontrar un pensamiento donde dice que muchos van a ir mucho más allá, es decir, más allá que tomar unas clases acá. Van a ir quizá a otro lugar donde puedan seguir sus estudios para poder servir de una manera mejor. Pero el primer llamado entonces es también para jóvenes y para señoritas a prepararse en la obra médica misionera. ¿Quiénes más pueden trabajar en este ministerio? Fíjense lo que dice aquí. Este pensamiento a mí me encanta.
Joya de los Testimonios, tomo 2, página 461, dice: niños han de alistarse en el ejército de obreros para auxiliar ¿a quién, hermanos? A los enfermos, a los que sufren. Los niños, dice, pueden tomar parte en la obra médica misionera. Qué interesantes, ¿eh? Yanelis puede participar de la obra médica misionera. Y este pensamiento, fíjense qué hermoso es Jesús, porque Él es el que los necesita, dice, y mediante sus jotas y tildes pueden contribuir a llevarla adelante. Sus aportes podrán ser pequeños, ¿pero qué? Es decir, ¿un niño va a hacer lo mismo que un adulto? No, definitivamente no. Pero con esa jota o el tilde es el acento que le llamamos, esa cosita tan chiquita, pueden ayudar. Porque todo poquito ayuda. Y por medio de sus esfuerzos, muchas almas serán ganadas para la verdad. Qué interesante, ¿no? Que nuestros niños pueden trabajar y ganar almas para Cristo. Por su intermedio, se hará notorio el mensaje de Dios y su salud salvadora a todas las naciones. Por lo tanto, iglesia, liderazgo, dice, preocúpese la iglesia por los corderos del rebaño. Sean los niños educados y preparados para servir a Dios, pues ellos también son la heredad del Señor. Niños, jóvenes y señoritas trabajando en la obra médica misionera. Avanzamos, por favor. ¿Quiénes más? Mire, aquí no hay forma de que nos podamos escapar. Todos los partícipes de su gracia. Ministerio de Curación, este es un libro de texto, página 181, dice, toda madre debe ser, ¿qué cosa? Una obrera médica misionera. Todas las mamás deberíamos ser médicas misioneras. ¿Quiénes más? Consejos sobre la salud. Cada médico, los de bata blanca, los de profesión, que estudiaron y se dedicaron a eso, pero ahora a que se involucre dentro de lo que es la obra médica misionera. Todo obrero bíblico, es decir, los que están dando estudios bíblicos, los que están tocando de puerta en puerta, tienen el llamado de ser médicos misioneros. Adelante. Tiene que abundar un poquito ahí. Cada médico debe ser un médico misionero. Cada miembro. Es decir, ahí cada médico. Sí, está hablando de profesión. Entonces, tanto como el ministro tiene que meterse de lleno en lo médico, el médico tiene que meterse de lleno en lo espiritual también. Falta. ¿Verdad? Sí. Es lo que está tocando ahí. Sí, ajá, sí, porque en este caso ya es médico y está atendiendo la parte que física, ¿verdad? Está atendiendo la parte física, pero ahora le toca el complemento de la parte evangelística o el área ministerial. Por eso se le llama a participar y sí, tiene que involucrarse en lo que es la obra médica misionera. Ya hablamos de todo obrero bíblico y todo enfermero aquí. Entonces volvemos a lo mismo igual que el médico. El enfermero ya está trabajando en la parte física, pero ahora necesita involucrarse en la parte espiritual o evangelística misionera. ¿Quiénes más? Todo colportor, Consejo sobre la Salud 461, todo colportor también debe de ser médico misionero. Ahora, a todo aquel, este es otro grupo, escuche bien, a todo aquel que llega a ser partícipe de su gracia, el Señor le señala una obra que hacer en favor de los demás. Cada cual ha de ocupar su puesto diciendo, heme aquí, envíame a mí como médico misionero. Es decir, si usted ha participado de la gracia de Cristo, entonces ¿qué le corresponde hacer? Ser un médico misionero. Y Ministerio de Curación dice al simple cristiano. ¿Quiénes entrarán aquí? Simple cristiano, es decir, pues yo me siento allá, ¿verdad? No tengo cargo, no tengo liderazgo. Pues al simple cristiano, hermanos. Sea negociante, sea agricultor, profesional, mecánico, a todos incumbe la responsabilidad. Bueno, aquí vamos a dejar la primera parte.